Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Cuando detallamos y empezamos a ver la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, cuando Jesús empezó a emprender desde sus 30 años lo que Dios le había colocado como misión en esta tierra, y empezamos a ver cómo el Señor Jesucristo empieza a escoger a sus discípulos, empieza a escoger a todas esas personas que lo iban a estar acompañando, que Él iba a estar enseñándoles, no solamente hablándoles, sino también con su vida propia, con su propio testimonio. Entonces empezamos a notar cosas cuando los discípulos empiezan a cometer errores. Esos errores naturales, esos errores humanos que cada uno de nosotros también en algunos momentos cometemos. Por ejemplo, nos damos cuenta que precisamente uno de esos discípulos, que era uno de los que lo entregó, que era Judas Iscariote, precisamente uno lo traicionó, lo vendió, pero por algo tenía que suceder esto. Tenía que suceder para que se cumpliera la palabra, para que pudiera Jesucristo morir y después resucitar. Pero vamos más adelante a decir el por qué esto tenía que suceder. Nos damos cuenta de que un hombre de Dios, uno de los principales discípulos de Jesús, que era Pedro, también Pedro cometió errores con el maestro. Y uno de los principales fue el día en que cuando Jesús fue apresado, que se lo llevaron preso, que lo llevaron directamente, como dice la palabra, como oveja al matadero. Llegaron unas personas y le dijeron: yo creo que tú eres uno de él. Yo creo que tú eres uno de ellos, de los que predican esa palabra. Y él decía: no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y Pedro fue capaz de negarlo 3 veces. Y esto tiene su explicación lógica. Y Dios hoy nos da una palabra y nos explica el por qué. Sabemos que habían discípulos que no eran muy creyentes, que dudaban mucho de Jesús o dudaban mucho de la fe, y estaban con Él. Veían lo que hacía Jesús, los milagros de Jesús, veían cómo sanaba enfermos, veían cómo resucitaba muertos, veían toda la sabiduría que provenía del Padre, cómo lo escuchaban hablar, las parábolas que decían. Todas estas cosas las estaban viendo. Eran testigos presenciales del poder de Dios en Jesús. Pero a pesar de eso, ellos estaban cometiendo errores, y como recalcamos nuevamente, Pedro fue capaz de negarlo. Y nosotros decimos: ¿cómo una persona fue capaz de negar a Jesús siendo su discípulo? Pero después, más adelante, ya en la muerte de Pedro, dice la historia que fue capaz de dejarse crucificar, pero no igual que su maestro, sino que lo colocaron con los pies arriba y con la cabeza hacia abajo. Pero no le tuvo miedo a la muerte. Y tú dices: un hombre que fue capaz de negar a Jesús en el momento en que iban a crucificarlo, ¿cómo después no tuvo miedo de que lo persiguieran, de que lo quisieran matar? Es tanto, llegaron a matarlo, y lo mataron casi igual que a Jesús. Pero en este dijo que no era digno de morir como su maestro, y dijo que lo crucificaran boca abajo. Estas cosas no nos las podemos explicar en el momento, pero hay una palabra de la cual hoy Dios nos da, que nos da la explicación correcta, que nos dicen por qué esto pudo suceder, por qué esto sucedió. El problema está en que Cristo estaba vivo en ese entonces, era un ser humano, estaba con ellos. Pero Pablo en Gálatas capítulo 2, con el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén a esa palabra hermosa que Dios nos da hoy. Aquí nos da la respuesta Pablo del por qué estas cosas sucedieron.
El problema es cuando Pedro negó a Jesús, cuando Judas se entregó a Jesús, cuando todos esos discípulos que dudaban, que hablaban, que decían, que a espaldas de Jesús decían cosas, que de pronto eran incrédulos en algunos momentos. Nos damos cuenta que esto sucedía a causa de que Cristo estaba en persona, en cuerpo humano, pero al Cristo morir en la cruz y a los 3 días resucitar, Él le dijo a sus discípulos que no los dejaba solo, que les dejaba el Espíritu Santo de Dios, que iban a estar con Él, que era el Consolador, que era el que los redarguía, el que les daba fuerza, el que los iba a animar a salir adelante, a seguir con esta obra. ¿Qué pasa? Que Pablo dice que ya él juntamente se crucificó con Cristo en el momento en que lo aceptó, en el momento en que dejó que su vida pasada, su viejo hombre pasara y fuera una nueva criatura en Jesús. Y esto dice que él ya no vive, sino que Cristo vive en mí. Ahora, Cristo vive en ti el día en que tú lo recibiste. ¿Y cómo pasa esto? Si Cristo no hubiera crucificado, pues lógicamente el Espíritu Santo de nuestro Señor no viviera en ti. Y esto es lo que nos da fuerza a que, a pesar de que seamos humanos, a pesar de que tengamos deseos humanos como hombres y mujeres que somos, ya no vivamos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Hay algo dentro de nosotros, una fuerza sobrenatural, el cual ya no te va a permitir que te apartes fácilmente del camino que Dios te colocó. Ya no vives tú, ya tus deseos no viven, ya tus placeres no viven, ya lo que tú deseabas para ti ya no vive, sino lo que Cristo ha colocado en ti, el deseo que Él ha colocado en ti, el propósito que Él ha puesto en ti. Ya lo que nosotros queramos ya no es principal, ya no es prioritario. Ya lo prioritario es lo que Dios ha colocado en nosotros. Y la carne ya no vive porque quiera vivir Él, sino que vive por la fe en que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe se mantiene viva, se mantiene en pie, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Cuando Pedro no tenía el Espíritu de Dios, sino que todavía estaba Jesús vivo, entonces Pedro era capaz de negarlo, entonces Pedro era capaz de dudar, entonces Pedro era capaz de cometer errores, como cuando estaba caminando sobre el agua, algo sobrenatural, pero fue capaz de hundirse porque su fe no llegó tan alta. Pero ¿qué pasó cuando Jesús ya resucitó? Cuando ascendió al Padre y le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo, le dio el Espíritu Santo a los discípulos. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento ya Pedro no volvió a negarlo. Ya Pedro tenía más fuerzas para seguir predicando la palabra. Fue el primero en salir y predicarle a los gentiles, en darse cuenta cómo el Espíritu Santo caía en mucha gente, no solamente en judíos, sino también en gentiles, en extranjeros. Y esto Pedro lo empezó a vivir y fue capaz, un hombre que lo negó por primera vez, que lo negó una vez, fue capaz después de dejarse crucificar por él. Y tú te preguntas cómo, si un hombre que era cobarde, que no quiso dejarse crucificar con Jesús cuando dijeron, eres tú el que lo acompañas, y después de Jesús haber muerto y recibir el Espíritu Santo de él, entonces nos dimos cuenta que no fue capaz de más negarlo, sino que fue capaz de dejarse matar por el Evangelio. Ahí es donde nos damos cuenta que la palabra que hoy nos da la Biblia, que hoy nos da Pablo, que nos las escribe en Gálatas 2:20, que Dios nos las entrega hoy, nos dice que fuimos crucificados con Él el día en que crucificamos nuestra vida, nuestro pasado, para que ya no vivamos nosotros, sino que ya el Señor viva en nosotros, que Cristo viva en nosotros, y que ahora vivimos en la carne y vivimos en fe en el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Él nos amó primero, el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por haberse Jesús crucificado y muerto por nosotros, significa que Él nos amó tanto, que por esa entrega entonces nosotros estamos en el camino. Gracias a que Dios, gracias a que Jesús nos amó tanto, Él murió por nosotros.
Y ahora nosotros tenemos algo de Él dentro, y es su Espíritu Santo, y es el que nos da la valentía de salir adelante. Hoy, mi querido amigo y amiga que estás escuchando esta palabra, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, y Él es el que te da la valentía de seguir predicando, y Él es el que te da la valentía de seguir luchando. Él es el que te da la valentía y la fuerza de seguir haciendo la obra de Él. Él es el que te da la valentía de seguir haciendo el propósito que Él colocó en ti, y no los propósitos que nosotros queremos, ni los deseos que nosotros queremos. Ya nuestra carne vive por fe, ya nuestra carne no vive para el mundo. Ya nosotros estamos en este lugar sin miedo a nada, porque tenemos un espíritu de valentía y no de cobardía, un espíritu que nos dejó el Señor para que salgamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros en darnos un día más de vida. Padre, gracias por dejarnos tu espíritu, por darnos fuerzas para salir adelante, por instarnos a cada día ser mejores en ti. Señor, permítenos que tu espíritu crezca en nosotros para ser cada día mejor y cumplir el propósito que has colocado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Bye bye.